de Matemáticas 3, aquí en Educando TV. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan en la escuela? Espero que súper bien. El día de hoy tenemos una gran clase, pero antes déjame decirte el consejo del día de hoy. Todos los días al levantarnos necesitamos tener una mente positiva y clarificar y visualizar qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras prioridades y así poder mantener el mismo carácter todo el día. Bueno, pues el tema del día de hoy es cuerpos que se genera al girar sobre un eje, por ejemplo, un triángulo, rectángulo, un semicírculo o un rectángulo. ¿Logras ver esta figura? Es un rectángulo. ¿Sabes? El tema del día de hoy se trata de que si yo hago girar mucho este rectángulo, se va a generar un cuerpo. ¿Tú te imaginas qué cuerpo se genera? Obsérvalo, por favor. ¿Qué cuerpo se genera? ¿Logras ver? Exacto. Se genera un cilindro. La vista nos engaña con el movimiento y estos, al girar un rectángulo, se genera un cilindro. ¿Cuál es el cilindro? Es esta figura. Este es el cilindro. Ahora, yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Lo observas? Aquí de igual forma se va a generar un cuerpo al girarlo. Es un triángulo rectángulo con las mismas características de un ángulo de 90, un ángulo de 30 y un ángulo de 60. Empecemos entonces a ver qué figura se genera al girar este triángulo rectángulo. ¿Qué figura es? ¿Qué figura ves? Uy, exacto, un cono. Se genera un cono. Un cono, ¿te acuerdas cuál es el cono? Exacto, como la figura roja. Esto es un cono. De acuerdo a sus características, son cuerpos que se encuentran en la vida cotidiana, como la forma de botellas, la forma de basureros, los botes donde va el petróleo son cilindros, ¿sí? Y esta forma tiene muchos envases de bebidas que en algún momento tienen que ser diseñados. Y por último, está este medio círculo. Este círculo también va a generar un cuerpo. Por favor, obsérvalo. ¿Qué figura se forma? ¿Logras verlo? ¿Logras verlo? ¿Qué figura se forma? ¡Exacto! Una esfera. Una esfera se forma porque nuestra visión logra percibir que ahí hay una esfera. Esto es una esfera. ¿Sí? Hay una esfera. Este es un medio círculo que genera una esfera. De igual forma, cada uno de ellos giran sobre un eje, que es en este caso
el palito que están sujetos las figuras geométricas. Ahora vamos a ver las características de cada una de ellos. ¿Sí? Si tú te das cuenta, en el pizarrón están las tres figuras: el triángulo rectángulo, el rectángulo y el medio círculo. Bueno, pues quiero contarte que aquí se encuentra su eje. Este es el eje. Acá, sobre de esta, este es un cono. Y exactamente donde sale la goma del lápiz es el eje. Es el eje. ¿Sí? Pero no solamente se genera el eje, sino se logra encontrar la altura. ¿Sí? La altura que empieza desde aquí y termina aquí. Esa es la altura de nuestro triángulo y que en el cono a la mitad se encuentra la altura. Como quedamos aquí en la línea recta es el eje. Esta parte se llama base. ¿Sí? Es la forma que tiene este cono. Se llama base. ¿Logras verlo? Bueno, de igual forma, aquí se encuentra la base. ¿Y cuál es la generatriz? Bueno, pues la generatriz es la perpendicular al eje. ¿Sí? O sea, esta parte. Esta es la generatriz. La parte opuesta al eje que termina en un cuerpo. ¿Y el radio? Bueno, aquí en la base existe una parte que se llama, la mitad del diámetro se llama radio. En la parte de aquí está ancho, en lugar de base, en el cuerpo se llama radio. Y en un triángulo se llama base. Y aquí se llama radio. El vértice. ¿Dónde hay un vértice aquí? Donde se unen dos líneas rectas. Bueno, aquí puede ser un vértice, aquí puede ser un vértice, aquí puede ser un vértice. Pero realmente en un cono, este es el punto donde existe un vértice. Hemos acabado de analizar los conos. Ahora vamos a analizar el rectángulo. El rectángulo me generó un cuerpo que se llama cilindro. Y
En él también existen diferentes partes, como cara a la curva, cara plana, generatriz, altura y radio de la base. ¿Sí? Aquí, este sigue siendo el eje. Y recordamos que nosotros pegamos nuestro rectángulo a este eje. ¿Sí? Acá tiene diferentes partes. Esto se llama radio de la base. Acuérdate que es la mitad de un diámetro. ¿Sí? Radio de la base. Ahora, la altura de un cilindro es esta parte, de aquí hasta aquí. Ahora, la generatriz. De nuevo, la generatriz es la perpendicular al eje. Bueno, en este caso, la generatriz estará de este lado. Si tú te das cuenta, el eje es el palito, ¿sí? Y acá, exactamente donde está el lápiz, es el eje. Y el eje, aquí en la figura, es la línea verde. Pero existe una generatriz. Y la generatriz es la perpendicular, paralela al eje, que se encontraría en esta parte. Cara plana. La cara plana es esta. ¿Sí? Y la cara curva, pues es aquí, donde se genera el cuerpo de ¿sí? La cara curva donde se genera el cuerpo. Bueno, hemos terminado de analizar el cilindro. Ahora vayamos con el semicírculo. ¿Te acuerdas qué figura se genera? Sí, exacto, una esfera. También tiene diferentes partes una esfera. Aquí está. Si yo quiero analizar el eje es el lápiz. Y aquí el eje sería este. Como dijimos, al girar sobre su propio eje, se va a producir un círculo, una esfera. Y también la esfera tiene circunferencia, centro de la esfera y eje de rotación. Bueno, pues vamos a pegarlas entonces. Aquí existen cuatro características. ¿Sí? La orilla de la... ¿Ves el marco? ¿Ves el marco? Bueno, pues esto se llama circunferencia. Esto, de la orillita. Lo que, el contorno de una de ellas. Esto es la circunferencia. Esto es la circunferencia. El eje de rotación, pues
va a ser el mismo que el eje, ¿sí? Es la base para que pueda girar. Por lo mismo, el eje de rotación también se va a posicionar en medio. Acá. El eje de rotación es la línea verde. Pero una esfera también tiene centro. También tiene centro y ¿dónde crees que es? Exacto, la mitad. La mitad de esto. Ahí, en este punto, es el centro de la esfera. Aproximadamente, ¿dónde va a terminar la goma del lápiz? ¿Dónde es la goma? Sería exactamente el centro de la esfera. Y, como sabes, también él tiene radio. El radio va a partir de la mitad del diámetro, a partir de aquí hasta acá. Es la mitad. Bueno, pues aquí vamos a colocar el radio. Definitivamente para construir un diámetro para construir una esfera, tenemos que tener un radio. Y este iría más o menos aquí, donde es del centro de la esfera hacia donde termina la circunferencia. Bueno, ahora ya sabemos que cuando un triángulo rectángulo gire sobre su propio eje, será un cono. Y cuando giremos un rectángulo, se generará sobre su propio eje un cilindro. Cuando giremos también un semicírculo, sobre su propio eje se generará una esfera. Esos son los cuerpos que al girar sobre su propio eje generan otro cuerpo. Bueno, pues ahora vamos a tratar de construir un cilindro. Acuérdate que es importante saber construirlo, porque en nuestra vida cotidiana necesitamos estas figuras, a veces para que podamos construir formas y figuras parecidas al cilindro. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces a construirlo. Vamos a quitar todas las partes que nos mostraron en los cuerpos. Bueno, te quiero contar que un cilindro puede ser pequeño o demasiado grande, de acuerdo a cómo tú creas que vas a necesitar tu cilindro. ¿Sí? Que ya vienen hechas también en la papelería, los puedes comprar, pero no tienen las medidas necesarias que tú necesitas para construir ciertas figuras. Bueno, tú sabes que un cilindro tiene una base superior y una base inferior.
vamos a construir el círculo primero. Para que seamos más fácil, puede ser con transportador o también con un compás. En este caso vamos a construir un círculo con el mismo transportador. Bueno, 180 y 180. Aquí está una de las bases. Pero yo necesito saber cuánto mide la circunferencia para poder hacer la otra figura. Bueno, pues es pi por diámetro. Vamos a encontrar la circunferencia. Vamos a cambiarla. Bueno, buscando la circunferencia, pi vale 3.14 por diámetro. Recordemos que de aquí a aquí es radio, de aquí a aquí es diámetro. Y miramos cuánto mide el diámetro. Aproximadamente 32 centímetros. Hagamos la multiplicación. 32 por 3.14. El diámetro vale 32 centímetros. Hagamos la multiplicación. 3.14 por 32. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. Llevamos 1. 3 por 1, 3. Y 1, 4. 3 por 3, 9. Ahora, hay decimales. 1, 2. Pero tenemos que hacer la suma. Tienes razón. Sumemos 8, 4, 10 y 10. Hay dos lugares de decimales, 1 y 2. Va a ser 100.48 aproximadamente. Entonces, aquí, ¿sí? Es la mitad del círculo. Y vamos a hacer el siguiente rectángulo con un largo de 100.48. Yo le quiero dar una altura de, 20 centímetros. Se puede. Ahora me falta un círculo más, ¿sí? Como es la misma medida, pues lo voy a hacer. Ahí está. ¿Sí? Cuando yo enrolle este rectángulo a orilla, va a ser exacto. Por lo mismo, aquí es el diámetro, aquí la altura
¿sí? Y recordemos que a estas le tenemos que poner unas pestañitas, tanto arriba como abajo, para poder construir mi cilindro. Estas pestañitas son para que podamos colocar el pegamento. Igual acá abajo. Para que cuando se enrollen en la circunferencia de nuestros círculos, se puedan pegar uniformemente. Ojalá puedas construir tus propios cilindros y puedas entender que se generan nuevas figuras al girarlas, figuras geométricas. Te espero en la próxima emisión. Me dio mucho gusto haber estado contigo aquí en Educando TV con la profesora Damara Sánchez Sigüenza. Te mando un fuerte abrazo y espero que tu día sea fantástico. Cuídate. Te veo en la próxima.